¿Alguna vez has sentido que el cielo se te cae encima? El viento ruge, los relámpagos cortan la oscuridad y el miedo te paraliza el corazón. La mayoría de la gente huye de la tormenta, pero el rey David hizo algo que cambiará tu forma de ver tus problemas para siempre. Él corrió hacia ella. ¿Por qué? Porque David no escuchaba solo truenos, él escuchaba una voz. En el Salmo 29, la frase «voz de Jehová» se repite exactamente 7 veces. 7, el número bíblico de la perfección y la plenitud. No es una coincidencia literaria, es un código de autoridad absoluta sobre el caos. Hoy te voy a revelar el secreto que los antiguos guerreros usaban para mantenerse de pie cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Si sientes que tu vida es ahora mismo un huracán sin salida, quédate, porque estás a punto de descubrir cómo el mismo poder que hace temblar los cedros del Líbano es el que va a susurrarle paz a tu alma hoy mismo. Dios no solo habla en el silencio del desierto, Él ruge en medio de tu crisis para recordarte quién tiene realmente el control. ¿Estás listo para escuchar su voz por encima de todo ese ruido? Ese caos que sientes no es el final, es el escenario donde Dios está a punto de hablar. Bienvenido. Hoy vamos a profundizar en uno de los cánticos más impresionantes de la Biblia, el Salmo 29. Un texto que no fue escrito en la comodidad de un palacio, sino bajo el retumbar de los truenos y la furia de los elementos. David, el rey poeta, no veía el peligro como un enemigo, sino como el megáfono de la gloria de Dios. ¿Sabías que en estos 11 versículos se menciona la voz de Jehová exactamente 7 veces? No es casualidad. 7 es el número de la perfección, y hoy vamos a descubrir por qué esa misma voz que hace temblar los cedros del Líbano y sacude el desierto de Cades es la misma que puede calmar la tempestad que llevas por dentro. Quédate conmigo, porque al terminar este video no solo entenderás la majestad de Dios sobre la naturaleza, sino que aprenderás a encontrar esa paz sobrenatural que solo llega cuando aprendes a reconocer su autoridad en medio de tus momentos más oscuros. Vamos a descifrar el poder oculto detrás del estruendo. ¿Cuál es tu mayor temor cuando la tempestad golpea tu puerta? Seamos honestos, cuando los problemas financieros te asfixian, cuando una relación se rompe o la salud falla, lo último que sientes es paz. Te sientes pequeño, frágil y, sobre todo, profundamente solo. Nos han enseñado a temerle al trueno. Nos han dicho que el silencio de Dios en medio del caos significa que Él no está ahí, y ese es el error que nos está robando la fuerza. Intentamos cerrar las ventanas de nuestra alma, nos tapamos los oídos y gritamos buscando una salida, mientras el estruendo exterior se vuelve insoportable. Pero aquí está la cruda realidad. Mientras veas la tormenta solo como destrucción, nunca podrás verla como revelación. Estamos tan distraídos por el miedo al rayo que nos perdemos el mensaje que viaja en el trueno. David, el autor de este salmo, no escribió estas palabras desde la comodidad de un palacio tranquilo. Él estaba allí afuera, viendo cómo los cedros se partían y los desiertos temblaban. Él entendió algo que nosotros hemos olvidado. El mayor problema no es la tormenta que te rodea, sino la incapacidad de reconocer la autoridad de la voz que la dirige. ¿Estás escuchando el ruido del mundo o la majestad del Rey? El error más grande que cometemos cuando estamos en medio de la crisis no es sentir miedo. El miedo es una respuesta humana natural. El error real, el que nos roba la esperanza, es intentar silenciar la tormenta con nuestras propias manos. Corremos desesperados, tratamos de arreglarlo todo por nuestra cuenta. Nos agotamos buscando culpables o soluciones rápidas en consejos vacíos. Y en ese ruido ensordecedor, cometemos la equivocación fatal, ignorar la voz que tiene el control absoluto. Muchos piensan que si Dios permite el rayo es porque se ha olvidado de ellos. Otros creen que el trueno es solo caos sin sentido. Pero el Salmo 29 nos enseña que el mayor error es ver solo el desastre y no al diseñador. Nos obsesionamos con la fuerza del viento que golpea nuestra casa, nuestras finanzas o nuestra salud, olvidando que ese mismo viento dobla sus rodillas ante la majestad de Jehová. No busques la paz tratando de apagar el trueno. Esa es una batalla perdida.
El error es creer que la tormenta es más grande que el Dios que la habita. La verdadera paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de su voz en medio de ellos. Pero, ¿qué sucede cuando sigues intentando calmar el mar con tus propias manos? La consecuencia es devastadora. Terminas exhausto, con el alma seca y el corazón lleno de amargura. Si ignoras que esa tormenta tiene un propósito, si te enfocas solo en el estruendo y no en quien tiene el control, el ruido del mundo terminará por ensordecer tu fe. Muchos pasan años viviendo en un estado de alerta constante, con los nervios de punta, porque creen que su seguridad depende de que el cielo esté despejado. Pero la realidad es más cruda. Al intentar silenciar la tormenta por tu cuenta, solo logras que el miedo se mude a vivir contigo. Pierdes el sueño, pierdes la alegría y, lo más grave, pierdes la capacidad de reconocer la voz de Dios en medio del trueno. El Salmo 29 nos advierte que Jehová está sentado sobre el diluvio, pero si tú insistes en ocupar ese trono, el peso de las olas te hundirá. Esa fatiga espiritual que sientes hoy es el resultado directo de pelear una batalla que no te pertenece. Estás tratando de ser el capitán de un barco que solo Dios puede guiar a puerto seguro. Y mientras no sueltes el timón, la verdadera paz seguirá siendo solo un eco lejano en la distancia. Pero aquí es donde todo cambia. Detente un segundo y escucha esto. El Salmo 29 no es solo un poema sobre el clima, es el código secreto para encontrar paz en el epicentro del desastre. David, el autor, no estaba mirando las nubes, él estaba escuchando la voz de Jehová, esa voz que truena sobre las muchas aguas. ¿Te das cuenta? Mientras tú intentas sobrevivir al ruido y agotas tus fuerzas, el Salmo te revela que Dios está sentado como rey sobre el diluvio. Él no está asustado por tu tormenta, Él la gobierna desde su trono eterno. La revelación que transformará tu vida hoy es esta. La misma voz que hace temblar los montes más altos es la que hoy te susurra al corazón. No busques que la tormenta pare de inmediato, busca al rey que camina sobre ella. Cuando entiendes que su voz tiene el poder de desgajar los cedros más imponentes, comprendes que tus problemas, por gigantes que parezcan, son solo astillas ante su majestad. No es un grito de auxilio, es un rugido de soberanía. La tormenta no viene a destruirte, viene a demostrarte quién tiene el control absoluto. En el momento en que dejas de escuchar el viento y sintonizas su voz, el miedo pierde toda su autoridad sobre ti. Mira lo que David nos revela en este salmo. 7 veces, sí, 7 veces repite la frase «voz de Jehová». No es una coincidencia. David está viendo una tormenta eléctrica brutal avanzar desde el Mediterráneo, pero sus ojos no están en el desastre, están en el autor del estruendo. Dice que la voz de Jehová es sobre las aguas y que esa misma voz quebranta los cedros. Escucha bien, los cedros del Líbano eran los árboles más robustos y fuertes de la época, símbolos de orgullo y poder humano. Si la voz de Dios puede astillar el roble más duro con un solo susurro, ¿qué te hace pensar que no puede romper esa muralla que hoy te impide avanzar? La explicación es simple pero profunda. El caos que te rodea no es autónomo, tiene un dueño. David no ve una naturaleza fuera de control, ve a un rey sentado soberano sobre el diluvio. Mientras el mundo tiembla porque solo ve destrucción, tú puedes estar en paz porque ahora reconoces la frecuencia de su voz. Él no está gritando para asustarte, está hablando para recordarte que su majestad está por encima de cualquier crisis. El Salmo 29 nos enseña que el mismo poder que hace temblar la tierra es exactamente el mismo que Él usa para bendecir a su pueblo con paz. Imagina por un momento que acabas de recibir esa llamada que tanto temías. Quizás es una deuda que no puedes pagar, un diagnóstico médico inesperado o una crisis familiar que parece no tener salida. En ese instante, tu mente se convierte en un huracán de pensamientos negativos que no te dejan dormir. Ahí, justo en medio de ese ruido ensordecedor, es donde el Salmo 29 cobra vida real. No se trata de ignorar el problema, sino de cambiar la frecuencia de lo que estás escuchando. Es como cuando estás en medio de una multitud gritando, pero de repente escuchas la voz de tu padre llamándote por tu nombre. En ese segundo, todo lo demás se vuelve borroso. David nos enseña que mientras el mundo escucha tragedia en el trueno, el creyente aprende a escuchar majestad. La próxima vez que sientas que el techo se te cae encima, haz esta prueba. Deja de discutir con el viento y empieza a declarar que la voz de Jehová está sobre esas muchas aguas.
No estás pidiendo que la tormenta desaparezca mágicamente, estás reconociendo quién tiene el mando del clima en tu vida. Cuando logras sintonizar su voz por encima del miedo, el caos deja de ser una amenaza para convertirse en el eco de su poder absoluto sobre ti. Piensa en aquel viejo marinero que, en medio de la noche más oscura, sintió que las olas eran muros infranqueables. No era solo el agua lo que lo aterraba, era el rugido ensordecedor que le impedía pensar. Pero de repente, en el crujir de la madera y el silbido violento del viento, recordó una verdad que su abuelo le susurraba. El mismo Dios que hace temblar el desierto con su voz es el que sostiene tu barca con su mano. Existe el relato de una mujer que, tras perder su empleo y ver su mundo desmoronarse, se sentó en silencio mientras una tormenta real golpeaba su ventana. El mundo veía tragedia, pero ella, al cerrar los ojos, recordó el Salmo 29. En ese instante, el trueno dejó de ser una amenaza para convertirse en un recordatorio de poder. Entendió que la tormenta no venía a destruirla, sino a limpiar el camino para lo nuevo. No fue una voz humana lo que sintió, fue esa frecuencia divina que solo el alma capta cuando el ruido del mundo se apaga. En ese momento, la paz no llegó porque el problema se resolvió, sino porque ella finalmente reconoció quién tiene el mando del trueno. Cuando dejas de luchar contra el viento y escuchas al dueño del viento, tu historia cambia para siempre. ¿Por qué David insiste 7 veces en mencionar esa voz? Porque en el lenguaje bíblico, el 7 representa la perfección absoluta y la totalidad. No es solo un recurso poético, es una revelación profunda para tu vida hoy. Esa voz no es un simple sonido ambiental, es la fuerza creativa que opera en cada rincón de tu crisis. Cuando el Salmo dice que la voz de Jehová quebranta los cedros, no solo habla de árboles milenarios, habla de esos problemas que parecen inamovibles, de esos orgullos o situaciones que juraste que nunca caerían. Una sola palabra de su boca, y lo que parecía eterno se desmorona ante ti. Pero nota este detalle vital. Esa misma voz que hace temblar el desierto de Cadés es la que hace parir a las ciervas. Es poder puro, sí, pero es un poder que genera vida nueva en medio de la mayor esterilidad. Mientras el mundo solo ve destrucción en el relámpago, tú estás llamado a ver la majestad de un Dios que está sentado como rey sobre el diluvio. Él no está nervioso por el viento, Él gobierna las mareas de tu destino. Profundizar en el Salmo 29 es entender que el estruendo de tu prueba jamás será más fuerte que el decreto soberano de aquel que te sostiene. No temas al trueno, escucha la voz del Rey. ¿Sabes qué sucede cuando dejas de luchar contra las olas y finalmente te alineas con la frecuencia de su voz? El resultado no es solo un silencio sepulcral, es algo mucho más profundo. Es la victoria total sobre el caos. Cuando entiendes que la voz de Jehová está por encima de cualquier estruendo, el miedo pierde su autoridad sobre ti. Aquella ansiedad que te quitaba el sueño se transforma en una fortaleza inquebrantable. David termina este salmo con una promesa que es el resultado final de este viaje. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Escucha bien. No dice que la tormenta desaparecerá instantáneamente, sino que en medio de ella recibirás un poder sobrenatural para mantenerte en pie. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios gobernando sobre ellos. Al sintonizar su voz, tus prioridades cambian, tu perspectiva se eleva y de repente te das cuenta de que lo que parecía un naufragio inminente era en realidad el proceso de purificación que necesitabas. Sales de la tempestad más fuerte, más sabio y con un corazón blindado por una paz que el mundo no puede entender ni arrebatarte. Ese es el verdadero poder del Salmo 29. Pasas de ser una víctima del viento a ser un testigo de su gloria. Escucha bien, porque este es el giro que lo cambia todo en tu vida. Hasta ahora has visto la tormenta como una amenaza directa, como un enemigo cruel que viene solo a destruirte. Pero hoy te desafío a cambiar radicalmente el lente con el que miras tu crisis. Deja de preguntarte con amargura ¿por qué me pasa esto a mí? Y empieza a preguntar con fe ¿qué está declarando Dios sobre mi vida en medio de este estruendo? El Salmo 29 nos enseña que el trueno no es ruido vacío, es la gloria de Dios manifestándose con autoridad.
Cuando cambias tu mentalidad, dejas de ser una víctima del clima emocional y te conviertes en un adorador en medio del caos. Ya no escuchas el crujir de las ramas rotas, sino el poder de una voz que desnuda los bosques y hace temblar el desierto para limpiar tu camino. Esa situación que hoy te quita el sueño no es el fin de tu historia, es el púlpito desde donde Jehová está predicando su soberanía absoluta sobre tu casa, tus finanzas y tu futuro. No le temas al rayo, admira al que lo lanza. Cuando entiendes que la voz que manda en el cielo es la misma que cuida de ti, la tormenta deja de ser un lugar de naufragio para convertirse en tu santuario de victoria. Entonces, ¿cuál es el secreto para que esa paz no sea solo una emoción pasajera, sino un refugio permanente? Aquí tienes mi consejo más valioso. Deja de gritarle a la tormenta y empieza a reconocer la gloria de aquel que camina sobre ella. El Salmo 29 no empieza pidiendo ayuda, empieza diciendo: «Dad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder». Este es el cambio radical. Tu victoria no comienza cuando el viento se detiene, sino cuando tu adoración comienza. Mañana, cuando te despiertes y sientas ese nudo en el estómago por los problemas que te esperan, no salgas corriendo a tratar de arreglarlo todo con tus propias fuerzas. Detente 3 minutos, solo 3. Cierra los ojos y repite con convicción: «La voz de mi Padre está sobre estas aguas». Dale a Dios el lugar que le corresponde en tu situación. Cuando tú magnificas a Dios, tus problemas automáticamente se hacen pequeños. No es ignorar la realidad, es enfocarte en la verdad suprema. Recuerda que el mismo Dios que hace temblar los cedros del Líbano con su voz, es el mismo que susurra paz a tu corazón. Haz de la adoración tu primera respuesta, no tu último recurso. Ahí es donde el miedo pierde todo su poder sobre ti. No permitas que el ruido ensordecedor del mundo te haga olvidar quién tiene la última palabra en tu historia. El Salmo 29 no termina en el estruendo del trueno, sino con una promesa inquebrantable. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Logras sentirlo? No es una paz que depende de que la tormenta se detenga afuera, sino de quién camina contigo por dentro. Mira hacia atrás, a ese problema que ayer te quitaba el sueño, y date cuenta de que la misma voz que hace temblar los cedros del Líbano es la que hoy susurra a tu corazón: «No temas, yo tengo el control». No eres una víctima de tus circunstancias, eres el hijo de aquel que se sienta como rey absoluto sobre el diluvio. Mañana, cuando el sol vuelva a brillar, entenderás que la tempestad no vino a destruirte, sino a limpiar el camino para que su gloria se manifieste con más fuerza que nunca. Mantente firme, sintoniza su frecuencia por encima del viento y descansa. Si Dios está en su trono, cada pieza de tu vida encontrará su lugar. La tormenta pasará, pero su voz te sostendrá para siempre. Hoy hemos descubierto que los truenos que tanto te asustaban no son una amenaza, sino la firma del Rey que te cuida. El Salmo 29 no termina en medio del caos, sino con una promesa inquebrantable. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esa es la gran moraleja para tu vida hoy. La tormenta no tiene permiso para destruirte, solo tiene el propósito de demostrarte que aquel que reina sobre las inundaciones sigue sentado en su trono con el control absoluto. No te desesperes buscando que el viento se detenga, mejor entrena tu oído para reconocer la voz que lo domina. Si este mensaje ha sido el refugio que tu alma necesitaba, te invito a que te suscribas y te unas a nuestra comunidad de fe para no perderte ninguna enseñanza. Deja un comentario con la palabra paz si confías en que Dios tiene el control de tu situación. Y comparte este video con alguien que esté atravesando su propia tempestad. Podría ser el mensajero que traiga calma a su corazón. Recuerda siempre, el ruido del mundo es temporal, pero la voz de Dios es eterna. Que su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarde hoy tu camino. Dios te bendiga.